Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la lectura en Zacarías 4. El profeta Zacarías era uno de los tantos judíos que habían regresado del cautiverio y bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué debían reedificar el templo. Estaban atravesando gran oposición para realizar esa tarea, entonces Dios envía a través de Zacarías una palabra para Zorobabel. En el versículo 6 leemos que dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Saben? Zorobabel estaba enfrentando grande oposición para realizar esta tarea, ¿sí? Y Dios le recuerda que no importaba, ¿sí?, si eran muchos para trabajar, si las fuerzas humanas eran demasiadas o no, sino que lo importante era que Dios estaba detrás de esa obra, ¿sí?, que era su voluntad y su espíritu era quien iba a fortalecerlos para realizar la tarea. No era la primera vez en la historia que el pueblo de Israel se vio en esta situación, ¿sí?, de que las fuerzas humanas fueran aparentemente pocas, ¿no?, que fueran pocas y pareciera que iban a ser vencidos por la oposición. Vemos en 1 Samuel 17, cuando David enfrenta a Goliat, ¿sí?, las palabras de David fueron: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos acá que David sabía que su condición física no era, ¿sí?, apropiada como para vencer a un gigante, pero sabía que contaba con Dios, ¿sí?, y en su nombre fue a luchar y sabemos que venció al gigante. Vemos también otra historia con el reinado de Asa, ¿sí? Él había reinado ya durante 10 años, estaba haciendo la voluntad de Dios y los etíopes vinieron a enfrentarlo. Y la oración del rey Asa fue la siguiente, la encontramos en 2 Crónicas 14:11. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Sí? Y dice que Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Qué bueno que en ese momento Asa no confió en lo que él había realizado, ¿sí? ¿Sí? En la obediencia que él había tenido para con Dios, sino que confió en Dios para poder enfrentar a los etíopes, confió en el nombre de Dios, ¿sí?, y no en cualquier fuerza que pudieran tener ellos. Este espíritu, ¿sí?, fue prometido a nosotros, ¿sí? También podemos contar con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra del Señor continúa, ¿sí? Y es bueno que podamos tener en cuenta que no lo vamos a poder realizar con nuestras fuerzas, ¿sí?, porque muchas veces nos van a parecer que sí, que tenemos fuerzas para realizarlo y muchas veces no, ¿sí? Así que qué bueno que podamos depender del Espíritu de Dios para poder llevar la obra de Dios adelante. Vemos en Efesios 4:30, ¿sí?, y en 1 Tesalonicenses 5:19 vamos a estar leyendo. Pero vamos a leer Efesios 4:30, que nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿sí? Que podamos ser obedientes a la palabra de Dios y no contristar al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu, ¿sí?,
que podamos dejar que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿sí? Buscando a través de la palabra. Tenemos en Efesios 6:17, nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Que podamos tener conocimiento de la palabra de Dios para poder enfrentar la obra del Señor, ¿sí? Para poder llevarla adelante. Y que dependamos del Espíritu, ¿sí? Y no de nuestras fuerzas. Que el Señor te bendiga.